de los jueves, programa de capacitación permanente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, así como también el aula virtual del Poder Judicial y el canal de los jueces del Perú, Justicia TV. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, y nuestro distinguido invitado el día de hoy, el doctor Elder Jaime Miranda Aburto, quien va a disertar el tema la problemática de la imputación concreta en la autoría y participación en los delitos contra la administración pública. Comenzamos la sesión inmediatamente dándole el uso de la palabra al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Muy buenas tardes. Gracias, don Guillermo. Muy buenas tardes con todo el colectivo nacional, colectivo jurídico, hasta colectivo social en sentido general, dada la amplia propagación de este programa. Hoy día tenemos el agrado de presentar al doctor Elder Miranda Aburto con un tema central. Definitivamente el objeto del proceso, su configuración de inicio, cuál es la imputación de derecho punible, su forma cómo va a ir madurando como un embrión es central. Muchos de los defectos de malas prácticas parte precisamente por no comprender ese objeto del proceso como hipótesis o como fundamento de la pretensión penal. Y el tema que va a abordar el doctor Elder Miranda definitivamente es un tema centralísimo, porque muchas veces abundan proporciones fácticas del hecho punible, de escasísimas proporciones fácticas que vinculen a una persona a ese hecho punible, sobre todo en los delitos contra la administración pública. Y es un tema hartamente sensible. Y ciertamente esperamos sus aportes, como decimos, cada una de las aportes, cada perspectiva es muy importante para él. No, Guillermo, adelante. Gracias, doctor Celis. Antes de darle pase a nuestro distinguido expositor el día de hoy, Elder Jaime Miranda Aburto es abogado, doctor en Derecho y maestro en Derecho Penal, grados académicos obtenidos por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestro en Gestión Pública, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Título profesional de la segunda especialidad en Docencia Superior Universitaria. Licenciado en Teología. Docente ordinario de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Director de la Unidad de Investigación de la mencionada Casa de Estudios. Docente en la actualidad de la Escuela de Posgrado de Derecho y Ciencia Política de las siguientes universidades: Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Privada de Tacna y la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Ha sido docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de las siguientes universidades: Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad César Vallejo y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro integrante de la Comisión Consultiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Autor de diversos artículos en revistas especializadas como Actualidad Penal, Gaceta Constitucional, entre otras. Asimismo, autor de diversos artículos en revistas indexadas publicadas a nivel latinoamericano. Actualmente es docente investigador de RENACI. Las muy buenas tardes al doctor Elder Jaime Miranda Aburto. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, doctor Celis Mendoza, por la invitación a este gran equipo que está trabajando, buscando siempre la capacitación a los jueces, a los fiscales y a todo el personal que esté interesado en este fascinante mundo del derecho. Y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Y el tema que nos va a tocar en esta tarde es hablar sobre la problemática de la imputación concreta de la autoría y participación en los delitos contra la administración pública. En el siguiente PPT vamos a ver esta problemática. ¿Quién no recuerda, no? El caso de Marta Chávez y esta Chupital. Esta problemática no es reciente, no, esto ya viene ya con el Código de Procedimientos Penales. He querido traer otros antecedentes, pero por el tiempo. Pero este es algo que marcó un hito. ¿Por qué? Porque esto se investigó en los juzgados anticorrupción, recuerdan ustedes en Arenales con 2 de mayo, en la sala anticorrupción, que fue el primer proceso, los megaprocesos que se dio a consecuencia, ¿no?, del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, donde se daba efectivamente los actos de corrupción. Y esto llegó hasta el TC, ¿no?, donde el TC no pudo dilucidar este gran problema. Era que la señora Marta Chávez en su momento, y acá está
en el lado izquierdo, donde pueden ver ustedes lo que el Congreso le hace esta acusación constitucional, y la conducta de ella lo encuadra en el delito de receptación como autora del delito no, como cómplice, no de aceptación. Pero ella supuestamente había recibido el dinero, ¿no? De Vladimiro Montesinos. Y en el caso de estos Chumpitas fue similar, por no decir igual, fue similar el monto, algunas cosas, pero él fue denunciado por delito de complicidad en peculado. Y la defensa de estos Chumpitas decía, ¿por qué a la señora Marta Chávez le hace el delito de como un delito de receptación, y a mi patrocinado? Inclusive hay un libro que sacó en ese momento el abogado que estaba llevando a cabo, no que la defensa. Y esto marcó una gran problemática, ¿no? La autoría y participación, ¿por qué? ¿Era porque Marta Chávez era una persona? No, el señor Héctor Chumpitas, y fue sentenciado el señor Héctor Chumpitas, el capitán de América, ¿no? Y hace poco, ¿no? He podido poner muchos casos que uno en la práctica puede ver, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Me llega la imputación criminal del Ministerio Público. Desde mi punto de vista, les voy a decir, considero yo que no había una adecuada imputación criminal, porque si a mí me están señalando ya formalizada la investigación preparatoria, que luego va a terminar obviamente con una acusación o con un sobreseimiento, yo necesito tener imputación. ¿Y por qué delito está? Punto de colusión, ¿no? Y justamente que muchas veces me pide colusión tipo básico en unos procesos, y yo siempre discrepo, pero en el tipo base de colusión, ¿por qué me pides peritaje? O sea, no entiendo, ¿no? Y cuando vamos en el tema de colusión agravada, digo, ya señores, perfecto, ya estamos en etapa ya de formalización de la investigación preparatoria. Pero dime, pues, la colusión, dime cuál es el contubernio, cuál es el acto colusorio, ¿no? Y acá le veo la respuesta del Ministerio Público. Es suprimido por un tema de ética, obviamente, es el número de la denuncia del magistrado, porque si vamos a hacer críticas constructivas, yo creo que no hay necesidad de poner, ¿no?, los nombres, porque lo que queremos es ver que esto deba cambiar. Y como yo siempre digo, el Código Procesal Penal no es un cambio de código, es un cambio de mentalidad. Estamos en un sistema acusatorio. La globalización hoy en día tiene fines muy importantes. La globalización actualmente trae campos de desarrollo en el aspecto social, económico, político, inclusive el jurídico. La globalización sirve hoy en día para ver la gran variedad de cambios en el ámbito jurídico. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿hay cambios positivos en el ámbito jurídico? ¿Tenemos un sistema nuevo acusatorio, aunque no es ya tan nuevo, ya desde el 2004, y ya falta muy poco tiempo para cumplir ya casi 20 años? Y lo que quiero hacer son críticas constructivas, definitivamente. Y lo que me responde que la Fiscalía es la solicitud sobre el grado de intervención del procesado, acá debe ser investigado, como se ha mencionado, es a título de autor, según las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, que ha sido de forma detallada, escrita en la disposición de formalización. Sí, pues el Ministerio Público me detalló, pero no me dijo, oye, tu patrocinado, ¿cuál es el acto colusorio? O sea, ¿en dónde está el acto colusorio para yo poder defenderme y tratar de construirme teoría del caso, que no me formulen una acusación, sino que me formulen un sobreseimiento? Por otro lado, miren, pero el término, la defensa pretende, obviamente, en mi facultad, pretendo que sencillamente de la imputación incriminatoria me señale cuál es. La defensa pretende y exige, eso es un derecho enmarcado de tu defensa, exigir. El derecho no se mendiga, el derecho se exige su cumplimiento, que a este nivel, formalización de la investigación preparatoria, el Ministerio Público precise, detalle y desarrolle los elementos de convicción de la presunta constatación. Yo digo, ¿en qué momento lo hago entonces? ¿En qué momento yo digo, y esto que venía desde
Ay, cuando voy a la audiencia y la juez me dice, sí, pues doctor, me dice, no, sí, pues, no, sí, pues, doctor, no. Yo creo que el doctor, la defensa técnica del Ministerio Público tiene razón, pero yo creo que le vamos a dar tiempo para que usted en estos 3 años, ¿no? Usted lo pueda hacer. Ya, pero doctor, me dice, si el Ministerio Público ya no lo realiza, entonces lo puede hacer en etapa intermedia. Y yo decía, ¿es cierto lo que estoy escuchando yo? Y me acaba de llegar ya el requerimiento formulando acusación. Y lo mismo, no me dijo cuál es el acto de concertación de mí patrocinado supuestamente con los particulares en una licitación. Tengo que ahora hacer todo este mecanismo en la etapa intermedia que muy bien se pudo hacer, ¿no? Por eso dice, ¿no? Y acá dice la concertación, cuando no es el nivel exigido, yo digo, ¿cuándo es el nivel exigido entonces? ¿En qué momento es exigido? En el juicio oral. Toda vez que al final de la etapa, donde el fiscal con la objetividad, y eso yo siempre he discrepado, el Ministerio Público tiene objetividad. Si el Ministerio Público construye su teoría del caso, y el Ministerio Público construye su teoría del caso con objetividad, eso lo veremos en otro momento, y con la obtención de los elementos de cargo y descargo, debe irse acusa. Es decir, lo que me está diciendo el Ministerio Público, ¿sabes cosa? No es la etapa de que tú puedes exigir, eso yo siendo un sujeto procesal en este contradictorio, yo sabré en qué momento y con las pruebas, con los elementos de comisión de cargo y descargo, pues bueno, ya ahí vas a ver. Es decir, espera. Es decir, esto es la esencia del sistema acusatorio. Para esto hemos llamado a grandes procesalistas a hacer este trabajo para seguir con este sistema con rasgos inquisitivos. Dice, desarrollando, y acá viene el problema de suscribir el elemento fáctico en lo que obra sustento que tuvo el Ministerio Público para hacer la inferencia lógica o imputar. Es que muchas veces queremos utilizar la inferencia lógica o queremos hacer no menjuri nada más la argumentación jurídica o el silogismo y no lo aplicamos correctamente. Y esto, por eso vamos a ver una definición clara y concreta en la siguiente diapositiva, lo que dice la Sala Penal Permanente sobre la imputación concreta. ¿Y qué dice, señores? Es la piedra angular. Piedra angular, es decir, es el eje. Es decir, si está construido mal una imputación, muchas veces he visto, y creo que acá no cabe, que la Suprema declara nula una sentencia no condenatoria o inclusive absolutoria porque la acusación estuvo mal construida. ¿Quién es el perjudicado? Es el imputado, es el investigado. Es la que delimita el objeto del proceso y cuando hacemos el objeto de un inicio. No puedes esperar del inicio de la imputación. Y esto es algo muy importante. Y lo que podemos decir es, lo que llevamos casos anticorrupción, podemos ver definitivamente, ¿no? Que esperar 3 años y generalmente utilizamos el plazo máximo que para investigar. Si no hay imputación concreta, no existe el principio de acusatorio. Totalmente de acuerdo. Justamente la naturaleza del sistema acusatorio, de las diversas características, ¿cuál es? La distribución de roles. Pues. El Ministerio Público tiene un rol persecutor de delito y dentro del tema de la persecución del delito necesariamente tiene que cumplir ciertos requisitos. No tenemos la costumbre, porque así también la defensa técnica tiene que cumplir ciertos requisitos al momento de hacer su alocución, al momento de qué cosa, de hacer una casación, un recurso de apelación en Lima Norte, en un juzgado X, ¿no? Ya mis patrocinados solamente le faltaba dar su alocución sobre los informes de hechos, su autodefensa. La juez señaló, el día tal va a ser la autodefensa, ¿no? Y luego vamos a dictar sentencia. En el día de la autodefensa, sin solicitar al Ministerio Público, la juez dijo, bueno, en este momento he podido
ver que efectivamente hay hechos nuevos para hacer la calificación jurídica, etc. Es decir, en la autodefensa podemos hacer eso. Y acá viene en el siguiente PPT, humildemente he querido hacer, hay los estándares de la imputación concreta, como vamos a ver en el siguiente PPT. Como todos sabemos, la imputación, ¿no? La imputación incriminatoria, si me pueden apoyar con el siguiente PPT, en la imputación incriminatoria tiene ciertos requisitos. Y las hipótesis, la hipótesis incriminatoria es la respuesta al hecho que ha sucedido. Porque un hecho ha sucedido, el Ministerio Público trae estos elementos fácticos y lo hace una imputación. Pero acá hablamos de una imputación concreta al autor o partícipe del hecho criminal. Estamos acostumbrados a hacer una imputación incriminatoria de una manera general. Y no, y tiene que ser de una manera específica. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los partícipes? Etcétera. Y necesariamente, cuando hacemos una imputación incriminatoria o cuando hacemos una imputación concreta, para justamente cuando hablamos en los delitos contra la administración pública, es muy importante que esta imputación está realizada en hechos fácticos. Y cuando hablamos de hechos fácticos, necesariamente está construida por variables, ya que esas variables me van a mí poder determinar comprobar. Porque cuando hablamos de una hipótesis, son las respuestas tentativas a un hecho que ha sucedido. Y debo yo de comprobar. Necesariamente tengo que comprobar. El Ministerio Público tiene que comprobar esos hechos fácticos, esas premisas que se han dado, una premisa mayor, una premisa menor, para poder llegar a una inferencia, a una conclusión. Estamos acostumbrados a llegar a conclusiones, a inferir sin hacer las premisas. Y justamente lo que ha pasado hace un momento, ¿no? El Ministerio Público me señala que es el presunto autor de corrupción. Digo, dígame usted cuál es el acto colusorio. Le estoy diciendo cuáles son esas premisas. Compruébame. Y justamente estoy diciendo, porque cuando hablamos de una hipótesis, necesariamente tenemos las variables. Y dentro del hecho criminal, las variables sirven para comprobar el hecho. Y necesariamente los hechos fácticos que se dan son hechos independientes al tipo penal, pero que están interrelacionados. ¿Cómo es eso, doctor Miranda? Es que los hechos se pueden dar, pero en el transcurso de las investigaciones, por ejemplo, el tipo penal es colusión, tipo básico, pero en el transcurso de las investigaciones han realizado hechos nuevos, ¿no? Que pueden variar la conducta, efectivamente, o el tipo penal, perdón, puede ser agravado. Y si salen otros delitos, el fiscal tiene la potestad de hacer, ¿qué cosa? Alternativamente. Pero lo que necesariamente tiene que hacer el Ministerio Público, en este caso concreto, es decir al verbo rector los elementos objetivos. Y muchas veces ya se ha puesto como un cliché, no es la etapa, no es la etapa. ¿Y cuándo sería la etapa? Por eso que en el lado izquierdo ustedes ven, de manera independiente nacen los hechos fácticos. Pero esos hechos fácticos hay que tener muy en cuenta, y eso siempre yo recalco, es que no se puede desnaturalizar. Es decir, no puede ser como estaba en un proceso X, ¿no? Que a mí se me están imputando por un delito contra el patrimonio, al final no me pueden estar haciendo con los elementos de comisión de otros tipos que tienen otros bien jurídicos. Por ejemplo, puede ser un delito contra la administración pública. Y muchas veces hemos visto como el tema acusatorio que hoy en día se está desnaturalizando. Por eso que el Ministerio Público, al construir su teoría del caso, al construir la imputación concreta, necesariamente tiene que basarse de dos hechos muy importantes, considero yo. Los hechos fácticos. ¿Cómo se construyen los hechos fácticos? Y estos hechos fácticos dan necesariamente el tema del tipo penal. Y eso vamos a ver nosotros que más adelante, por ejemplo, ¿no? En el siguiente PPT, que es el artículo 384, colusión simple y agravada, del mismo tipo penal, ahí lo he subrayado,
¿Qué me señala? Sea básico o sea agravado, me señala la concertación, es decir, el Ministerio Público en la construcción de su hipótesis de la imputación concreta me tiene que decir la concertación para yo poder defenderme. Y no decirme será más adelante. Ya pasó diligencias preliminares, ya estamos finalizando investigación preparatoria. ¿En qué momento? Y es más, en el tipo penal agravado también me habla de la concertación. Y tanto es así que en el siguiente PPT no solamente el tipo penal lo señala, sino también en el siguiente PPT la Corte Suprema, que ha señalado la Corte Suprema en el expediente 164-2011, dice, y algo que es fundamental, ¿no? Si lo pueden pasar al siguiente PPT, dice, si se llegase a condenar por el delito de colusión desleal a funcionarios o servidores públicos, en que para verificar el tema de la complicidad del particular, donde en este caso fue absuelto, se va a desvirtuar el encuentro colusorio. Es decir, tuvo que llegar a la Corte Suprema y se demostró que el particular no tuvo ningún interés, no hubo una concertación con el funcionario. Si fue absuelto el particular, no se puede demostrar o no se demostró el acto colusorio. Es decir, si retrocedemos, por favor, el PPT, entonces, en los estándares que he estado realizando, muy humildemente, es decir, la imputación criminal, la imputación concreta que tiene que hacer el Ministerio Público, tiene dos elementos muy importantes. Sus variables que va a significar la comprobación del hecho, cómo han sucedido los hechos. Y para eso necesito una imputación concreta que vendría a ser los hechos fácticos y el tipo penal. Y en el otro extremo tenemos la otra, ¿cuál es? La investigación. Porque gracias a estas variables de comprobación del hecho criminal, tanto en el hecho fáctico como el tipo penal, se va a poder decidir, primero, si formalizamos investigación preparatoria o no. Segundo, ¿cuál es? Si se dicta un dictamen acusatorio o de sobreseimiento. Y el tercero, si se dicta una sentencia. Qué importante es tener bien claro la imputación criminal. ¿En base a qué? En base a una hipótesis criminatoria. Si bien es cierto, las hipótesis al inicio es subjetivo, porque tiene que ser comprobado en el juicio oral, porque con las hipótesis no puedes afirmar, porque todavía no son hechos que no se han corroborado a través de qué cosa, de las pruebas, porque eso ya se va a definir durante las investigaciones, y si sucede en la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, y llega a juicio oral, porque la etapa más importante es el juicio oral, y ahí se va a comprobar definitivamente si es que hay una responsabilidad o no. Pero esto no impide que el fiscal, de acuerdo a las investigaciones, puede decidir por un sobreseimiento, es decir, no formular acusación. ¿Qué importa? Esa es la lógica. Así funciona la lógica, así funciona la argumentación, pero no, acá definitivamente todavía no estamos conceptualizados en el tema de una imputación. Muchas veces, por ejemplo, en una prisión que preventiva, en la semana, no, hace 15 días más o menos, el fiscal me decía que por hecho de tener la condición de soltero había peligro procesal. Esa es una inferencia válida. Es una inferencia válida. Y ya hace varios años ya participé en una audiencia, pero yo estaba como público y el fiscal sostenía que había peligro procesal porque efectivamente el imputado tenía la condición de casar. Estos argumentos definitivamente desnaturalizan el sistema acusatorio. En el siguiente PPT vamos a ver nosotros que la imputación, en el siguiente, por favor, que la imputación concreta tiene protección, no solamente constitucional, también la audiencia de tutela de derechos. Pero la gran pregunta es, estimados doctores, estimados participantes,
la tutela de derechos está cumpliendo su función, porque recuerden que es una función similar a un proceso constitucional, a una garantía constitucional. Es decir, tiene como si fuera un habeas corpus. Tiene esa nuestra de protección, es decir, de retrotraer al momento en que se ha vulnerado el derecho. Y solamente quiero dejar en el tintero nada más, ¿está cumpliendo su función? Porque muchas veces he participado en varias en varias tutelas, y parece que el cliché es lo mismo, no siendo la etapa que tiene el Ministerio Público todavía 2 años, 8 meses o 36 meses, que ahí va a poder hacer. Entonces ya se está convirtiendo la audiencia de tutela de derechos en algo más que un formalismo. Es decir, se está convirtiendo en una mesa de partes de recepción y ser declarada. Y si son los casos mediáticos, olvídense, no tiene esa función. Es que piensan declarar fundada una audiencia de tutela de derechos es algún tipo de destruir la teoría del caso. No, sencillamente es la problemática. Y por eso que el título de esta ponencia es la problemática. Porque en verdad este problema viene ya hace más de 20 años y hasta la fecha con el Código de Procedimientos y con el Código Procesal Penal 2004 no se está llegando a un acuerdo. Nuestros operadores de justicia y la máxima instancia, la Corte Suprema, no ha llegado que todavía. Algo pequeñito nada más, es mi punto de vista. La terminación anticipada está regulada en el Código Procesal Penal. Dice que no puede darse en etapa intermedia. Y tiene toda una construcción que en otro momento lo voy a hacer. Pero ya existen jueces que no dicen que la etapa intermedia. Desnaturalizamos. Y acá estamos. ¿Por qué la imputación concreta? ¿Por qué la imputación concreta no podemos hacer tan sencillo? ¿A qué tenemos miedo? ¿A que no llegue al juicio oral? ¿A que se caiga su teoría del caso? O generalmente hacemos, ¿no? Colusión o negociación incompatible. Ha pasado más de 20 años, perdón, vamos a cumplir ya cerca de 20 años y todavía tenemos esa deficiencia. Yo creo que es hora de cambiar, que el tema de la imputación concreta, y no vamos a hablar de la denominación de la imputación necesaria, creo que no es el tema, pero yo creo que la imputación concreta falta todavía, estamos en pañales. Yo creo que los operadores de justicia estamos en la obligación, sencillamente, en poder determinar de manera clara, concreta, precisa, si he cometido el delito de estafa, cuál es el engaño, la astucia, el ardid, si es delito de colusión, cuál es esa concertación para yo poder defenderme, esta concertación. Y he puesto nada más este ejemplo, ¿no? Y esto trae consigo, ¿por qué? Porque cuando vamos a la siguiente diapositiva, en los delitos contra la administración pública, hablamos de delitos que justamente de infracción del deber o delitos especiales. Y eso es algo muy importante, ¿no? El maestro Roxin que nos decía a nosotros que el centro de los delitos de infracción al deber lo constituye el deber especial del autor. Y cuando hablamos de la autoría y participación, desde mi humilde punto de vista, yo considero que no hay una complicidad. Estaba buscando una sentencia que en un momento fue la Sala Suprema, que en ese entonces estaba el doctor Pilleste, donde señalaba que sí podría haber el tema de complicidad. Entonces yo me hago la gran pregunta es, ¿quiere decir que el deber que tiene el funcionario, es decir, de respetar la norma, el deber que tiene enmarcado por el Estado, quiere decir que puede ser compartido? Es decir, que en los delitos hay un deber especial que tiene el funcionario de acuerdo al injusto penal. ¿Y esto qué trae consigo? Que puede ser compartido. En la siguiente diapositiva, desde mi punto de vista, en la siguiente que, por favor, yo considero, siguiente que, por favor, siguiente, no deben equipararse, no, uno más el anterior, dice, no deben equipararse los delitos de infracción al deber con los delitos especiales. No se debe hacer. Si retrocedemos un poquito de PPT, perfecto.
No, uno más, siguiente, otro más, siguiente, y el siguiente. Este de acá fue un tema que a mí verdaderamente me llamó la atención cuando se dio. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿los bomberos son funcionarios públicos? ¿Qué podía tocar el tema de los notarios, etcétera, ¿no? A pesar que notario. Y fíjense, siguiente que por favor, en este recurso de revisión, miren la hipótesis incriminatoria. Qué importante es la hipótesis incriminatoria. Pero acá el tema de la autoría y participación en los delitos contra la administración pública, más que un tema jurídico, yo creo que el problema radica en la política criminal. La política criminal en el delito contra la administración pública tiene un fin, que la norma que se da no debe quedar ni un espacio para poder sancionar a los presuntos autores. ¿Y esto por qué le digo? Porque la hipótesis, en este caso que se estaba realizando, es que fue presentada por tal persona efectivamente. Señalaba que el decreto legislativo número 260 del 8 de diciembre de 2016 señalaba que el Cuerpo General de Bomberos no son funcionarios ni servidores públicos. Señalaba claramente. Siendo así, afirmó que no es posible al respecto que la comisión por aquellos delitos de peculado de uso, ya que este dispositivo legal aclaró la condición real del personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que no estuvo regulado cuando se emitió en su contra. Es decir, en este momento fueron sentenciados por este peculado de uso, pero posterior a eso sale una ley donde dice que no son funcionarios ni servidores públicos. Lo señala claramente. Y vamos a ver los fundamentos más importantes y quiero darle un énfasis a lo que dice la Corte Suprema. Es decir, siguiente, por favor, del cuarto, dice que por ahora, dice, ¿no? El CITPP dice que por ahora, bien, con posterioridad a la sentencia cuestionada en revisión, entró en vigor el decreto legislativo 260 publicado, donde dice en su artículo tercero, prescribe que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, cuyas siglas son tal, dice, no son funcionarios. ¿Qué haríamos nosotros allí? En su momento, cuando fueron sentenciados, señala específicamente que tenían esta condición. Luego esta le dice que no. Entonces, el abogado presenta diciendo un recurso de revisión porque ha salido una ley posterior y se le tiene que aplicar, a pesar que ya ha terminado donde dice que esta persona que está siendo investigada y que ha sido sancionada no es funcionario público. La propia ley establece. Interesante. Siguiente PPT. Dice, por consiguiente, dice, ¿no? No es suficiente o determinado que el artículo 3 de este decreto legislativo enfatiza que el bombero no es funcionario, sino que es de analizar el estatus integral de su función, la naturaleza del servicio de la institución y las reglas jurídicas respecto de los bienes asignados. Entonces, si la norma te dice que no es funcionario público, lo que está haciendo acá la Corte Suprema es una exégesis donde la norma establece claramente que no es funcionario servidor público. Es que para hablar de la autoría y participación es algo más allá de lo que se puede imaginar uno. Ello significa que la gente debe ser actos funcionarios y referidos a la relación entre la administración y los administrados. Es decir, debe estar incorporada a la actividad pública, necesariamente. Porque el funcionario público hay dos requisitos. El título por la cual se le ha otorgado y ¿qué cosa? Ejercer la función pública. Si cumple estos requisitos, estamos hablando de un funcionario o servidor público, necesariamente. Por ejemplo, si yo quiero ser magistrado,
yo necesito que la Junta Nacional de Justicia me otorgue ese título, que es el competente. Pero no solamente necesito ese título, sino que debo ejercer la función pública a través de un juzgado, una sala, etcétera. Pero acá ya la norma establece claramente que no son. Pero luego miren la interpretación que hace la Corte Suprema. Y en el siguiente PPT, que así de las cosas y de las nuevas disposiciones legales y tal, en su fundamento cuarto, se entiende que los bomberos participan en el ejercicio de la función pública. Eso es cierto. Y tienen el título, lo que el 425 numeral 3 señala, ¿no? El 425 es básico, como yo digo siempre a los alumnos de pre-posgrado, ¿no? De memoria, porque ahí vemos los dos elementos que la Corte Suprema ya lo está afirmando. ¿Qué cosa? Es el título que debes tener. No necesariamente porque tienes un título ejerce la función pública. No. Necesitas el título y conjunción, ejercer la función pública. Pero ¿qué sucede si no ejerces la función pública y tienes el título? ¿Podría hablarse de un funcionario público? Doctor Miranda, ¿qué pasa si es al revés? ¿Cómo es eso? Si no tienes el título, pero ejerce la función pública. Allá hablamos de cosa, del funcionario de hecho o de facto. Vayamos a esta sentencia, donde nos dice, asimismo, los bienes de la institución tienen un fin determinado y están sujetos a control gubernamental. Y así señala en los siguientes considerandos que efectivamente, a pesar que la norma lo prohíbe, ahí viene, señores, el tema de discusión, que podemos hacer otra sesión con tema de discusión. Si la norma lo prohíbe, dice que no eres, la Corte Suprema llega a la conclusión, ¿qué cosa? Que hacer una interpretación. ¿Qué interpretación podría ser? ¿Teleológica? Una interpretación de política criminal en este contexto. Porque acá prima el tema de la política criminal sobre el principio de legalidad. Y no es la única sentencia, señores. Varias. Pero sí me pareció que esta es que nos puede llevar al tema de la reflexión. ¿Qué opinan ustedes? Es el derecho penal. Intercambiar puntos de vista. No todo está diciendo acá. Lo que yo siempre digo, en derecho penal, lo que está es la crítica constructiva, el debate analítico, exegético, teleológico, jurisprudencial, dogmático. Y debe llevar un solo fin, de mejorar la posición que tenemos hoy en día a nivel de la Corte Suprema. Y miren más adelante, en la siguiente PPT, el tema de definición de funcionarios del servidor público desde el punto de vista del derecho administrativo es totalmente distinto del punto de vista del derecho penal. Eso sí. Vamos a pasar al siguiente PPT, al siguiente nada más. Eso creo que se puede definir fácilmente, ¿no? Desde el punto de vista del derecho administrativo, el funcionario es el que tiene definitivamente el poder de decisión, el servidor es el que tiene un grado de dependencia. Pero mire esta misma sentencia que hemos hablado nosotros hace un momento de los bomberos. Tiene otra connotación. Habla de un hecho nuevo, de nociones de función pública. Por eso yo le digo siempre en las conferencias que me invitan, es que el 425 del Código Penal, que señala taxativamente quiénes son funcionarios públicos, no es suficiente. Hay posiciones que tenemos hoy en día de la Corte Suprema que nos dan este análisis. Por eso que yo señalo claramente, cuando hablamos de constitución pública, más que el principio de legalidad, hay una supremacía del principio de la política criminal. Y ahí podemos entrar en un debate. Pero nuestro sistema es normativista. Pero ya más que un sistema normativista, ya estamos teniendo ya rasgos ya del sistema angloamericano que nos basamos en la jurisprudencia. Y miren qué dice acá la Corte Suprema. El concepto de hecho de funcionario o servidor público. Hablamos todo acaecimiento histórico.
y como puede serlo y como tal los hechos jurídicos. Un nuevo dispositivo legal es un hecho jurídico que por su propia existencia, más allá, ojo, más allá de la eficacia jurídica que despliega sobre las situaciones jurídicas que regulan. ¿Qué opinan? El Código Penal acoge un concepto amplio de función público, situándose un poco más del derecho administrativo. Yo no diría mucho, totalmente amplio, diría yo, no es un poco más, a la hora de fijar este elemento normativo. El derecho penal exige, un elemento referido a la participación en el ejercicio de la función pública. Y ahí viene el tema. El funcionario, la participación, hablamos del cómplice primario. Vamos a hablar de cómplice primario. Necesariamente tiene que estar en este ejercicio. Y hace un momento nuevamente, el título de la habilitación. Y es algo muy importante que debemos tener nosotros en cuenta. En el caso siguiente, es que en siguiente PPT no solamente hay una posición establecida en el 425, sino esta interpretación puedo yo decir como un tema de conclusión, es que más que un tema legal, es un tema de política criminal. Y creo que el 425, numeral 1, creo que es fácil de una interpretación. El siguiente, por favor. También los que desempeñan los cargos políticos o de confianza, es sumamente sencillo. El número 3, sí me quiero detener acá en el número 3. Dice, todo aquel que independiente al régimen laboral mantiene un vínculo laboral contractual con entidades del Estado y ahí está, y, es decir, tengo que tener el título, el vínculo del Estado y además ejercer la función pública, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Es decir, desde el punto de vista del derecho penal, sacamos la interpretación del derecho administrativo y solamente se requiere dos elementos. Puesto que es muy importante que el Ministerio Público deba hacer una imputación concreta, clara y precisa, tu condición de ser el intraneus, de ser el sujeto, el funcionario por la condición y los partícipes. El funcionario o servidor público requiere dos elementos, el título y ejercer la función pública, necesariamente. Y este no solamente viene de la Corte Suprema, no, esto ya ha sido desarrollado ya definitivamente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y en el siguiente, hay más. Es decir, son dos elementos muy importantes, el primero y el segundo. ¿Puede faltar uno de ellos? Sí, el primero. El segundo no, porque vemos nosotros que el segundo es muy importante. ¿Por qué? Porque allá hablamos del funcionario de hecho o de facto. Vayamos al siguiente PPT. ¿Y por qué le digo el siguiente, por favor? Es un tema de política criminal. ¿Me dan un segundo? Gracias. El state. Este es un tema que lo han extraído desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Recuerdan ustedes el caso Curi Montesinos, cuando en ese entonces estaba la fiscal de Nación y archivó la denuncia? ¿Por qué? Porque que la fiscal de Nación dijo que el señor Curi, en ese momento que recibió del señor Vladimiro Montesinos dinero para la campaña, en ese contexto todavía no había sido señalado como congresista, todavía no. Era todavía antes de las elecciones. Y acá está un tema de política criminal. Los designados, elegidos o proclamados por todo competente, ojo, para desempeñar, está hablando del futuro. Por eso es que en este tipo de delitos, qué importante es establecer la imputación concreta al funcionario o servidor público y al partícipe.
Porque según la imputación que hemos desarrollado nosotros, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Sí? Los hechos fueron sencillos. Haber recibido dinero. Ahí están los hechos. ¿En qué tipo penal encuadraría? En cohecho pasivo impropio. ¿Por qué? Porque estaba dentro de su función. ¿Es tan difícil determinar? ¿O acaso vamos a decir, no es de etapa concreta o no es de etapa? Más adelante, como hemos puesto como un modelo, un caso especial, porque he encontrado otro, pero por un tema de tiempo. A lo que yo voy lo siguiente. Hoy en día, si hacemos un análisis exegético de nuestro Código Penal, estamos viendo que ya en el delito contra la administración pública hay una posición desde un punto de vista político-criminal. Y vemos en el 6, los designados, los elegidos, los proclamados. Es decir, antes de ser elegidos, ya estás en actos de corrupción, pero necesariamente te pide para desempeñar lo que hizo el señor Curi en ese entonces, ¿no? Recibía el dinero antes de ser proclamado, pero llegó a ser congresista. Y justamente era el tema de cambio de bancada, que usted ya lo conoce que perfectamente. Este es un tema que sale, en ese entonces fue archivada porque la fiscal dijo que no era funcionario, pero el Perú ya había suscrito el 29 de marzo del 96 la resolución legislativa 26757, donde a su artículo primero señalaba lo siguiente. Y en ese entonces que salió todo este tema del 2001, en ese entonces el propulsor fue, que en ese entonces fue los procuradores, ¿no? El doctor Ugaz, que también estuvo en compañía del doctor César San Martín Castro, que ellos hablaban de este tema de la designación. Es que justamente, y ellos aportan, yo discrepo, aportan en ese entonces el tema de la autoría y participación, porque hasta ese entonces se aplicaba la teoría de la ruptura del título de imputación, pero ellos aplican y convencen a la sala en que en ese entonces que lo ideal sería aplicar la teoría de la unidad del título de imputación cuando hablamos del tema de la autoría y participación en los delitos contra la administración pública. Siguiente. Y esto ha dado posible hoy en día hablamos mucho del funcionario de hecho o de facto, como podemos ver en el siguiente PPT. Y para eso tenemos la casación 442-2017 en ICA. Siguiente, por favor. Donde nos habla claramente, siguiente, ahí nos dice, tiene su fuente en el derecho administrativo. Hay alguna serie de discriminación porque la definición de funcionario de hecho es totalmente distinta al ámbito administrativo. Ya lo dijo en este recurso de revisión. Es decir, en esta de dirección, si dichos requisitos o alguno de ellos no son observados o respetados cuando ingresa a la función pública, estaremos. Si no cumple los requisitos o no tiene el título, pero ingresa a la función pública y ejerce la función pública, estaríamos hablando del funcionario de hecho o de facto. Y no está regulado en esta norma. No está regulado, no de hecho o de facto, pero tenemos jurisprudencia, tenemos doctrina. A lo que yo voy es que a nosotros siempre nos han enseñado desde las universidades el tema de la supremacía del principio de legalidad. Yo creo que ahora estamos entrando en una crisis sobre el principio de legalidad y sobre todo que a pesar que existe el principio de legalidad donde te está diciendo que no son funcionarios o servidores públicos los bomberos, pero la posición jurisprudencial abarca mucho más allá. Recuerdo mucho que en el caso Keiko Fujimori, el caso Fuerza Popular, ¿no? Donde nosotros sabemos que el acuerdo 2 de 2008 y el caso Álvarez señala taxativamente, dice en el fundamento 11, al final dice, ¿no? Que el plazo de la diligencia preliminar no puede exceder más de la investigación, hipótesis, claro.
no puede ceder más. Y en el caso de Fuerza Popular, el juez de primera instancia declaró fundada, porque ya se había vencido el plazo, en segunda instancia por mayoría revoca, y bueno, y en la casación, si vemos la casación, donde la vocal ponente, si mal no me equivoco, la doctora Edgar Barrios señala, dice que el plazo no puede estar circunscrita o la actuación del Ministerio Público no puede estar circunscrita en un plazo si hablamos de crimen organizado. Resolución que se hizo por presión mediática, ya que ese entonces estamos viviendo el caso de Salió, que fue público, de los audios. Estamos en una crisis, señores. Cuando hablamos de la autoridad de participación del plazo razonable en una investigación, independientemente de quién sea el investigado. Y acá yo considero que estamos en una crisis, sobre todo cuando estamos hablando de la imputación concreta. Creo que todavía no estamos delimitando. Y es tan sencillo, limitarlo, pero a veces nos cuesta ponerlo, porque demostrarlo. He pedido una imputación criminal también en colusión en una fiscalía del Callao. Ya llevo más de un mes y medio esperando y ya ha sido reiterativo. Como yo le digo a mi cliente, están buscando la concertación. Pero que yo sencillamente he dicho yo, díganme ustedes en dónde está la concertación para poder defenderme. Ustedes solamente me ponen que mi patrocinado, como jefe de abastecimiento, concertó con todos los proveedores. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional, todos han ingresado al complejo y todos decían que efectivamente sirvan a abastecimiento. Y mi patrocinado me ha demostrado que solamente uno de ellos ingresó a ver cuáles son las propuestas o los términos de referencia, independientemente sea falso o sea cierto o no. El tema que yo le digo a mis es con quién se reunió, con quién concertó, y hasta ahora sigo esperando respuesta. Y es eso, la imputación concreta juega un papel fundamental. Y para terminar, por favor, si avanzas para hablar sobre la teoría y participación. Siguiente, por favor, si fueras tan amable. Y esto, y acá viene, siguiente, por favor, otra crisis, muy bien, porque sabemos que perfectamente, según el acuerdo plenario 2011, hablamos del intraneos, que es el funcionario, o hablamos del extraneos, que es el particular. ¿No? Siguiente, por favor. Hay dos teorías. Siguiente, por favor. La ruptura del título de imputación y en este caso, y la unidad del título de imputación. Acá está. Siguiente, por favor. Unidad. Perfecto. Hay más. Y todos estos años, desde el 2002, que ya empezaron ya las tasas anticorrupciones, se aplicó la teoría de la unidad del título de imputación, como fue el caso Chumpitaz. El señor Montesinos era autor y el señor Chumpitaz era cómplice peculado, inclusive de la congresista Susi Díaz, etc. Pero esta sentencia de la alcaldesa del Santa, la sala de Bienstein, hace una posición, me parece muy importante, pero fue uno de los pocos casos. Estaba buscando si había otros casos, encontré uno más, que solamente eran dos que había encontrado, donde ellos absuelven a la alcaldesa, pero hablan algo muy importante del artículo 26, donde recoge la teoría, la posibilidad de la ruptura del título de imputación. Eso significa que otros especiales, el estatus del autor impide que se pueda imputar responsabilidad a otra persona distinta que no sea obviamente un funcionario. Y más abajo en el fundamento 11 dice que así de las cosas, el artículo 25 del Código Penal, que prevé la complicidad para quien realice el aporte esencial en el caso del cómplice primario, un no esencial en el caso de cómplice secundario, ¿qué resulta ser? Resulta imposible la aplicación al delito de enriquecimiento. La razón hunde a sus niveles en lo que ya se ha expresado. Nadie más que el sujeto con estatus, es decir, del intraneo, puede quebrantar la norma de la conducta. Y todo apoyo o aporte que reciba se está refiriendo al cómplice de la norma que solo pretende alcanzar a un sujeto con condiciones especiales. La misma lógica
no se puede verificar en este tema. Apliquen el tema de la ruptura del título de imputación. Y acá dicen, ¿no? Escapa, dicen en el anterior, dice, escapa todo radio punitivo de la norma por aplicación del principio de legalidad. Y acá viene el gran debate o la gran problemática, ¿no? Unidad del título de imputación o el tema de la ruptura del título de imputación. Yo creo, la siguiente diapositiva, por favor. Después, en el 2015, pero ya anteriormente, ya en el 2002, ya se estaba aplicando el tema, ¿no?, de la teoría de la unidad del título de imputación, donde hablamos que el funcionario responde por el tema del delito especial contra la administración pública y él participe también por el mismo hecho, pero en calidad de cómplice. Entonces, el siguiente, por favor, el siguiente, la participación del Estado. ¿Qué nos trae esta exposición? Las reflexiones. Un PPT anterior que, por favor, reflexiones. No, el siguiente donde dice reflexiones finales. Los estándares, considero yo como una conclusión primera, es que los estándares de la imputación concreta deben cumplir ciertos parámetros. Es decir, la hipótesis concreta que se debe dar tiene variables. Y tiene dos variables muy importantes que tienen que ser comprobadas. Una de ellas es los hechos fácticos, donde se debe determinar los elementos objetivos del tipo penal, como el caso de colusión. No podríamos hablar de una imputación concreta válida si no me dicen cuál es el acto colusorio, porque así lo establece la variable dependiente, que en este caso que es el tipo penal, ya que el tipo penal se va a adecuar a la conducta según la naturaleza fáctica de las premisas que parten. Y asimismo, esta hipótesis incriminatoria va a ayudar al proceso, va a ayudar a la investigación para poder determinar de una manera alternativa los tipos penales que el Ministerio Público considere pertinentes, o es un defecto sobreseer o no formalizar investigación preparatoria o absolver porque no se ha cumplido o el Ministerio Público no ha podido demostrar. Número 2, creo que nuestros operadores de justicia tienen una gran labor de unificar criterios. ¿Quién es funcionario o servidor público? Porque ya hemos visto que a pesar que la norma señala que no son funcionarios o servidores públicos, la Corte Suprema hace una interpretación histórica, hace una interpretación dentro del contexto de la fuente criminal, donde sí se saltea el principio de legalidad, pasa por este filtro en la cual señala, hace un análisis que puede tener un análisis dogmático, jurisprudencial válido, pero la norma establece claramente que no son un servidor público. Yo creo que allí está la gran labor. Y número 3, para finalizar. Yo creo que hoy en día, si bien es cierto, está vigente la unidad de título de imputación con respecto a la autoría y participación, yo creo que esto deberíamos unificar criterios para no encontrar sentencias evidentemente contradictorias. Yo creo que hoy en día estamos a un paso muy importante. Creo que debemos, en 2024 cumpliremos 20 años del nuevo sistema acusatorio, pero creo que todavía nos falta mucho por caminar. Muchas gracias, estimado doctor, a todos ustedes por su presencia, a todos los participantes, y estoy seguro que estaremos teniendo otra oportunidad. Gracias, doctor Celín Mendoza, y a todo su gran equipo por la extraordinaria atención, que han hecho un magnífico trabajo, y estoy siempre a su disposición. Muy buenas tardes y un gusto haber estado con ustedes, con todo este grande público que nos está viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, doctor Elder Jaime Miranda Burto, y nuestros seguidores están atentos para escuchar la palabra clave de nuestra sesión 259. ¿Cuál es, por favor? Autoría. Bien, la palabra clave de nuestra sesión 259 es autoría. Se activará un enlace para que ustedes puedan registrarlo. Mientras eso sucede, las palabras y comentarios del doctor Francisco Celis Mendoza Ima. Adelante, doctor. Gracias, don Guillermo. Es de maestros partir de lo simple a lo complejo, y esa ha sido la estructura de la exposición del doctor Miranda.
parte de, primero, requerir como objeto del proceso la proposición fáctica que esté relacionada con la conducta. Sí. ¿Cuál es ese acto colusorio? ¿Cuál es ese acto de cohecho? ¿Cuál es ese acto fundamental? Y no esperar que esto madure como la fruta por el devenir del tiempo. Así es. Y el doctor luego nos invita a un paso, entramos a los niveles de intervención delictiva. Aparentemente se va complicando, haciendo más complejo, pero la maestría en su implementación es extraordinaria, pero no nos lleva solamente a los niveles de intervención delictiva en los delitos de dominio, sino que directamente nos vamos a los delitos funcionariales. Y con los ejemplos muy bien seleccionados, comienza a razonar sobre este tema y sobre un aspecto donde, sinceramente, lo digo porque escribo bastante sobre esta línea de imputación del hecho punible, son pocos los que he trabajado este punto relacionado a las proposiciones fácticas que vinculen a un funcionario o servidor público con la realización de la conducta. Ese es un tremendo aporte, es bastante significativo y no cabe duda que es el punto vulnerable, sobre todo en los delitos contra la administración de justicia. Ellos no pueden tener la expectativa de que en algún momento va a aparecer alguna proposición que permita ubicar recién la infracción del deber. No va a aparecer. Si no aparece en la formalización de la investigación preparatoria, no va a surgir por generación espontánea, no va a surgir. Y ese es un gran defecto que el doctor Miranda lo exterioriza cuando hace referencia a la necesidad de una hipótesis. Porque una hipótesis, claro está, es un motor de búsqueda, es un visor de información, pero si no se tiene hipótesis, lo que vamos a tener simplemente es ese cansino devenir de puro procedimentalismo. Doctor Miranda, de veras, ha sido un tremendo agrado escucharlo. Yo sé que todos el colectivo social, los magistrados que están encendidos del programa han quedado, pero bastante claros con el tema que usted propuso. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a la distancia. Bonito fin de semana. Muchísimas gracias a ambos, al doctor Elder Jaime Miranda Burto, a quien esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, y al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, presidente de nuestra comisión de capacitación. Anunciar que en nuestra próxima sesión, la 260, nos acompañará el doctor Juan Carlos Jiménez Bernales con el tema aspectos problemáticos de la intervención de la persona jurídica en el proceso penal. Bien, han sido ustedes muy amables y nos estamos encontrando la próxima semana. Luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.